Y lo voy a poner a grabar. Y les comienzo la presentación. Bueno, miren, vamos a ver otro elemento de seguridad de las presas, ¿no? Que son los desagües de fondo. Bueno, es un elemento importante de las presas. Ahorita vamos a ver la importancia que tiene, cuál es la función que tiene ese desagüe de fondo, cuáles son las capacidades, cómo se determina la capacidad que debe tener ese desagüe de fondo. Bueno, cuando uno ya tiene más o menos el diseño de lo que va a ser la presa, pues uno ya puede verificar de qué orden va a estar los niveles de la presa, de qué orden va a ser la cortina. Pero un elemento que uno debe de definir es ese elemento de seguridad que va a permitir que cuando la presa no esté al nivel del Namo, tú puedas desalojar agua. Vamos a ver que este elemento, que se conoce como desagüe de fondo, también permite hacer una gestión de los sedimentos, permite desalojar un volumen de sedimentos, ¿no? Y además que esa parte baja del agua que se encuentra en la presa, poder estar, que se esté cambiando, ¿no? Que esté cambiando y no sea ese mismo volumen de agua. Miren, bueno, ¿qué son? Específicamente, como lo ven acá en la figura, son elementos que se encuentran en la parte inferior de la presa o en la zona baja de la presa. Si ven, se debe encontrar a la cota del Namín, eh, me permiten vaciar la presa. Si en algún momento yo necesito vaciar la presa, por ejemplo, ¿en qué caso? Si son época de lluvias y la época de lluvias se adelantó y empezó a llover, no sé, en abril, a finales de abril, principios de mayo, y yo no esperaba eso, y cuando viene la época fuerte de lluvias, no sé, en junio, julio, y yo tengo la presa al 85% del llenado, tengo que hacer un desalojo de agua. ¿Por qué? Porque si llega una crecida muy grande y la presa no tiene capacidad, pues podría generar algunos problemas en la presa, ¿no? Entonces, yo vacío la presa para darle capacidad, hago un vaciado y me permite tener esa capacidad para poder laminar esas avenidas que lleguen durante la época de lluvias. Eso es algo importante, ¿no? Y no necesito tener el agua al nivel del Namo, sino solamente podría desalojar agua cuando la lámina de agua en la presa pues llegar al nivel del Namo, ¿no? Pues no es necesario, podemos hacerlo a través de este elemento. Estos elementos, a diferencia del vertedor que la mayoría de las presas tienen, que son vertedores a superficie libre, pues bueno, estos van a trabajar a carga, es decir, trabajan como si fuera un orificio. Si recuerdan ustedes la ecuación de orificio, la ecuación de Torricelli, que maneja la carga desde la superficie libre del agua hasta el centroide de la apertura, que puede ser de forma circular, cuadrangular, rectangular, cuadrada, de diferentes formas, me permite calcular cuál va a ser la velocidad con la que va a salir el flujo y además inferir con la velocidad y la sección del elemento estructural, poder calcular cuánto es el caudal que va a desalojar, ¿no? A partir de eso uno puede hacerlo. Que en realidad esta ecuación de Torricelli viene pues de la ecuación de Bernoulli, de la aplicación de la ecuación de Bernoulli, aplicando Bernoulli tanto a la superficie libre del agua como en la sección del centroide de la sección por donde va a pasar el flujo, ¿no? Así se puede obtener la ecuación de Torricelli. Bueno, el que trabaje de esta forma, entonces nos quiere decir que cuando pasa por ese elemento, pues funciona a presión, ¿no? Por eso aplica la ecuación de Bernoulli, por eso aplica la ecuación de Torricelli. ¿Qué hace que dependa del nivel? Pues que tiene una capacidad limitada. Yo no puedo hacer que en algún momento, si necesito que ese volumen que salga por ahí crezca de manera infinita, no va a poder ser, ¿no? Porque además la presa tiene unos elementos que controlan los niveles. A diferencia del vertedor superficial. Ese vertedor, pues,
Si recuerdan, hay una relación entre, de hecho, es lo que obtienen con la curva del funcionamiento del vaso, que el vertedor puede sacar tanta agua como crezca la cresta, ¿no? En función de la altura sobre la cresta, es el volumen que está sacando la presa, ¿no? Así lo podemos visualizar o lo pueden visualizar como lo está. Dejen, agrego Juan José. Ahí está. Puede sacar mucho más volumen. Es decir, que un vertedor a superficie libre, pues no está limitado su capacidad, mientras que en el caso de un conducto como una obra de desagüe de fondo, tiene capacidad limitada, ¿no? Va a tener una capacidad limitada. Entonces, esto le genera un pequeño problema. Hay algunas presas, sobre todo los españoles, han utilizado presas, y los venezolanos también, han trabajado con presas en las cuales el vertedor no es un vertedor de superficie, sino es un vertedor que trabaja como tipo de desagüe de fondo. Es decir, que tiene un vertedor sumergido que trabaja a carga y tiene una obra de desfogue un poco inferior a este vertedor, ¿no? ¿Por qué han tenido que irse por esas soluciones? Porque el sitio donde se encuentra la presa es muy estrecho, ¿no? Tienen poco espacio de maniobra, por lo tanto, tienen que trabajar con ese tipo de vertedores. Pero claro, hay que tener mucho más cuidado en el diseño porque el vertedor tiene su capacidad limitada, ¿no? Generalmente, otras presas, esto lo han hecho, por ejemplo, los estadounidenses, han utilizado el vertedor de carga, el desagüe de fondo y además un vertedor lateral de emergencia, ¿no? Ese vertedor lateral lo utilizan de emergencia. ¿Qué pasa si en algún momento el nivel pasa por arriba del NAME y pues tú ya no puedes hacer que crezca mucho el volumen que está saliendo por el vertedor que trabaja como a carga? ¿Por qué? Porque aunque va a llegar un momento en que aunque se incremente mucho la carga, si yo viera el gráfico carga contra caudal, no va a cambiar mucho el caudal. Va a seguir subiendo mucho, mucho la carga, pero el caudal ya no va a cambiar mucho. Por eso se habla que su capacidad es limitada. El caudal más o menos se va a mantener constante. Por eso, al seguir subiendo el nivel en la presa, lo que se pide es poder hacer que el, eh, funcione un vertedor exterior o un vertedor de superficie, funcione de manera de emergencia, ¿no? Que en Estados Unidos lo han hecho bastante y les ha ayudado a solucionar algunos problemas para algunas presas donde han tenido problemas con el funcionamiento de la cortina, ¿no? Sobre todo el problema más que se tienen es en las presas de materiales sueltos, ¿no? Las que más problemas tienen en ese sentido. Bueno, aquí van a ver, les voy a mostrar diferentes imágenes de obras de desagüe de fondo en diferentes presas. Aquí pueden ver uno funcionando, aquí pueden ver el desagüe de fondo de esta presa. Si ven, está en la parte inferior, muy inferior de la presa. Ven, aquí tiene unas escaleras y aquí tienen lumbreras, ¿no? Todas las presas tienen lumbreras a diferentes niveles. Ustedes las ven como unas entraditas, unos orificios a diferentes puntos. Esas lumbreras permiten entrar a cualquier punto de dentro del cuerpo de la presa. Lo que es la casa de máquinas, los diferentes puntos de la presa que me permiten tener acceso al mantenimiento de la presa, ¿no? La casa de máquinas, la zona donde está la obra de fondo, donde baja la compuerta de la obra de fondo. Si ven, aquí tiene otra lumbrera en esta parte. Aquí una persona puede salir, puede bajar y puede verificar el funcionamiento de las compuertas que dan, o todo el equipo electromecánico en realidad que hace el funcionamiento de la obra de desagüe de fondo. ¿Por qué? Porque esta obra tiene que estar funcional en cualquier momento, ¿no? Yo tengo que hacer que eso sea funcional en cualquier momento. Eh, y por lo tanto tienen que tener una compuerta, porque cuando no necesito sacar agua por desagüe de fondo, y lo que quiero es que el agua se siga incrementando, el nivel en la presa, para almacenar mayor volumen, pues entonces bajo las compuertas y las cierro. En ese momento, lo que permito es que verificar el funcionamiento. Entonces, lo que se hace generalmente es hacer un funcionamiento de las compuertas y verificar que funcionen adecuadamente. Todo ese es el equipo electromecánico.
Aquí vemos otra obra de desagüe de fondo. Si ven, aquí está funcionando. Generalmente está aguas abajo del vertedor. Cuando son presas de concreto, está aguas abajo del vertedor. Generalmente se coloca ahí. Si el vertedor está lateral, pues se coloca de manera lateral. Muchas veces se coloca, o cuando está funcionando el vertedor, se pone a funcionar la obra de desagüe de fondo. ¿Por qué? Por la siguiente forma. El siguiente punto que es importante. Si el desagüe de fondo está aventando un caudal y cae el agua del vertedor, el mismo funcionamiento de desagüe de fondo va a hacer que no genere problemas de socavación en la cuneta reflectora donde descarga el vertedor. Por eso a veces cuando funciona el vertedor, cuando ven que va a empezar a funcionar el vertedor porque hay una avenida extraordinaria, pues se pone a funcionar el desagüe de fondo para que el efecto del desagüe de fondo haga que la caída del agua del vertedor no genere problemas de socavación en la cuneta deflectora, ¿no? Aquí vemos entonces la cuneta deflectora, aquí vemos el desagüe de fondo. Aquí vemos otro desagüe de fondo, aquí vemos las lumbreras. Estas son las lumbreras, permiten tener acceso a cualquier sitio. Y aquí vemos el desagüe de fondo funcionando en esta presa. Si lo ven, casi en todas está en la parte más inferior. Aquí ven la cortina de la presa, aquí vemos lo que sería la corona, y aquí vemos la obra de desagüe de fondo, ¿no? Trabajando. Esta es una presa de concreto. Aquí vemos otro desagüe de fondo trabajando, aquí vemos el desagüe de fondo. Si ven, aquí está el canal del vertedor. Aquí está la bajada del vertedor. Aquí vemos los desagües de fondo. Aquí va, este es un video, les voy a mostrar. En el video se muestra el funcionamiento si no mal recuerdo, de la presa Benzar en Granada, ahí en España. Ahí les voy a mostrar cómo funciona este. Ahí lo van a abrir, ¿no? Y bueno, pues ven que funciona a presión, ¿no? Trabaja a presión, por eso el agua sale con mucha presión. Si ven, nomás está funcionando uno. Aquí ven que aquí está otra lumbrera. Una persona puede salir por ahí y verificar el funcionamiento. Tiene unas escaleras, tiene unas protecciones, un barandal de protección. Y bueno, eso es importante porque a cualquier sitio que necesite un mantenimiento, pues se tiene que tener acceso, ¿no? Y aquí pueden ver, pues, cómo es el funcionamiento de este desagüe de fondo. Creo que hay otro, en el caso de otro, bueno, este es el desagüe de fondo de la presa de Almendra, ahí que está ahí en la parte sur de España, ahí en Extremadura, y aquí van a ver el funcionamiento de este desagüe de fondo.
Bueno, si ven ahí, creo que es bastante evidente cómo funcionan los desagües de fondo, ¿no? Eh, Son obras bastante interesantes. Eh, si ven, no sé si alcanzaron a escuchar, pero una persona dice que es agua sucia. Dice, menciona ahí, pura agua sucia. No es agua sucia, es agua de mala calidad, pero no agua sucia. ¿Qué es lo que pasa? En la zona más baja del embalse se produce o se genera un proceso que se llama eutrofización. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Eh, ¿Qué es ese proceso? Bueno, ese proceso no es más que un incremento muy importante de lo que sería, sino nitrógeno y fósforo. ¿Esto qué hace? Hay un exceso de nutrientes en el agua. Es agua de mala calidad para consumo, pero no es que sea agua sucia, no es agua residual. Aunque sí, este incremento de nitrógeno y de fósforo se va a ver incrementado si el agua que llega al embalse, el agua que llega por el río, tiene mucha, pues, ¿cómo lo diremos? Tiene mucho aportaciones de agua residual, ¿no? Si tiene muchas aportaciones de agua residual, cuando esa agua llega al embalse, va a generar que esos procesos de crecimiento de fósforo y nitrógeno crezcan de manera muy rápida. ¿Y eso qué va a hacer? Que se empiece a presentar el proceso de eutrofización en el embalse. Generalmente todos los embalses generan la parte más baja. Por eso es importante que el desagüe de fondo se esté utilizando de manera frecuente para estar cambiando o ese volumen de agua no esté fijo, sino que esté cambiando. Además de que sacas muchos sedimentos, ¿no? Ese te permite también incrementar la vida útil de la presa, porque si recuerdan, uno diseña el volumen de sedimentos para un periodo de retorno de 50 años. Pero si uno utiliza el desagüe de fondo para estar sacando ese sedimento, pues eso va a alargar o incrementar la vida útil de la presa, ¿no? Y además permite que ese proceso de eutrofización, sí, porque ¿qué pasa si ese proceso no se limita? Pues seguirá creciendo en las partes más altas de los volúmenes, de los niveles de la presa. ¿Y qué pasa con ese proceso? Que no permite la vida de ecosistemas. Empieza a afectar al ecosistema de los peces que vivan ahí, todos los animales que vivan en esa parte del embalse, pues los va a empezar a afectar, ¿no? Y genera problemas de que un momento el agua que se genera pues no puede ser utilizada ni para riego ni para abastecimiento de agua potable, ¿no? Por eso es muy importante, no solamente desde la parte estructural, sino también para la parte del ecosistema alrededor de la presa. Bueno, eh, ¿por qué son importantes los desagües de fondo? Bueno, el control del nivel del envase es una función muy importante de cara a la seguridad de la presa. Ustedes ya lo han visto porque es tan hacer rigurosamente los cálculos del funcionamiento, del tránsito y hacerlo para diferentes longitudes de vertedor, para diferentes volúmenes útiles, y pues porque va a ser un punto muy importante en definir la seguridad de la presa, ¿no? Desde el punto de vista hidrológico, pero que impacta desde el punto de vista estructural. ¿Por qué? Porque los niveles que tú elijas, el NAMO que uno elija, el NAME, van a definir el empuje hidrostático que va a estar sobre la presa, ¿no? Que es una de las fuerzas que actúan. Hay más, la fuerza sísmica, la fuerza que viene por el agua que se encuentra en el suelo, la supresión. Tenemos diferentes, pero una viene por esos niveles que uno va a definir, ¿no? Esto va a definir cuánto va a ser el empuje de la presa. ¿Por qué no se construyen, por ejemplo, presas de 300 metros de materiales sueltos? Pues porque se ha visto que el empuje hidrostático crece exponencialmente a partir de 200 metros de volumen, de 200 metros de altura, empieza a crecer exponencialmente el empuje hidrostático, ¿no? Por eso se ha limitado ya el crecimiento de las presas hasta esos volúmenes. Actualmente con los predraplenes que se han colocado, que le dan una mayor estabilidad, porque en realidad el pedraplén que se utiliza en las presas de materiales sueltos, en realidad no tienen una función de resistencia, tienen una función de protección y además tienen que tener una cierta movilidad, tienen que tener una cierta elasticidad para que funcione adecuadamente
completamente la presa. Además, me permite desalojar agua en cualquier momento y poder incrementar la capacidad para hacer la laminación o el tránsito de las avenidas, ¿no? Eso es una manera importante. ¿Qué pasa? Si yo, cuando va a llegar, imaginen que me avisan que llegó un huracán, como por ejemplo ahorita que está la tormenta acá en el sureste, si me avisan que va a llegar el huracán y yo tengo capacidad o sé más o menos, me dice el Servicio Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional, de cuánto puede ser esa precipitación. Yo estimo con esa precipitación de cuánto puede ser el hidrograma que se va a generar. Y si yo sé ese hidrograma, puedo definir más o menos qué resguardo necesito para que quede totalmente captado ese volumen, ¿no? Porque además hay que hacer gestión del embalse. No es decir, pues va a salir por el vertedor y pues que se salga por el vertedor, no. Lo importante en realidad también es tener la presa llena y que al final de la época de lluvias la presa quede llena. Ese es uno de los objetivos también de la gestión de presas, ¿no? Que la presa quede llena al final. ¿Por qué? Porque cuando venga el estiaje, yo puedo aprovechar mucho mejor el volumen, ¿no? Entonces, por eso es importante que la presa quede a la mayor capacidad posible al final de la época de lluvias. Bueno, un punto importante es cuando uno diseña el desagüe de fondo, es que este tenga una cierta capacidad, pero que no genere vaciados súbitos de la presa. ¿Por qué? Porque va a generar problemas de estabilidad. Es una de las situaciones a veces que puede generar problemas de estabilidad. ¿Por qué? Porque tú cuando haces el análisis de fuerzas, es como si en un momento tú, en un tiempo muy rápido, le quitaras una fuerza actuando sobre la presa. Entonces, eso le va a generar problemas de estabilidad y principalmente son importantes en las presas de materiales sueltos, ¿no? Ahí son en las que más impactan. En las presas de concreto no, pero en las presas de materiales sueltos sí impacta muchísimo un vaciado súbito. Es una de las situaciones típicas de la presa. Una es que derrame por encima de la cortina y el otro es que tenga un vaciado súbito, ¿no? Por eso es tan importante en la parte del funcionamiento de la presa verificar que la presa no quede muchas veces vacía. Si la presa queda muchas veces vacía, son problemas que va a generar a la estabilidad de la presa. Porque quiere decir que si está mucho tiempo vacía, además, ¿qué problema puede tener? La presa de materiales sueltos se van a resecar. ¿Por qué? Porque cuando la presa de materiales sueltos tiene ciertos niveles de agua, el paramento está húmedo y hay una cierta filtración a través del cuerpo de la presa. Esa filtración permite una cierta movilidad de la presa, pero si ese volumen llega a presa vacía y se mantiene durante mucho tiempo, durante una sequía muy prolongada, pues se empieza a resecar el material en el cuerpo de la presa. Cuando vuelva a subir el nivel del agua y vuelva a incorporarse esa humedad, va a generar tubificación, que van a ser como pequeños tubos a lo largo del cuerpo de la presa que pueden generar problemas de estabilidad también de la presa, ¿no? Por eso la gestión también va en función de que nunca esté vacía la presa, ¿no? Para eso también es la gestión del embalse y para eso se hacen funcionamientos a diferentes niveles para ver que también no esté tantas veces vacía la presa durante un tiempo prolongado, ¿no? Bueno, otras funciones, pues es colaborar en el desagüe de las avenidas, permite renovar el agua más baja, ya se los he explicado, que es la de menor calidad dentro del embalse, y pues bueno, para mitigar este proceso de eutrofización, ¿no? Que es el exceso de nutrientes por el incremento de la cantidad de nitrógeno y la cantidad de fósforo. Y además, pues permiten que uno pueda tener o pueda poner a trabajar la presa de una manera controlada. Uno tiene un control sobre la presa con ese desagüe de fondo. ¿Por qué? Porque uno puede llevar al nivel que uno quiera a la presa en un momento en específico. Y esa es una parte importante del desagüe de fondo. Bueno, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en la parte, si lo vieron ahí en la figura, en la parte al final, al NAMIN, al nivel del NAMIN. Ya lo que sería por debajo de ese desagüe de fondo sería el volumen muerto. Y ustedes dirán, ¿y cómo saca sedimento? Pues saca todo el sedimento que va en suspensión. ¿Qué pasa? Cuando uno abre el desagüe de fondo, incrementa la velocidad. Ese incremento de la velocidad genera una succión en esa parte y hace que el material lo empiece a arrastrar y empujar hacia el desagüe de fondo, ¿no? Las líneas de trayectoria de la corriente lo harán moverse en ese sentido y por eso saldrá el sedimento
por el desagüe de fondo. Bueno, se debe contar con compuertas, claro, deben uno tener compuertas ahí, con un equipo electromecánico, no pueden ser manuales estas presas, estas desagües de fondo tienen que ser electromecánico. ¿Para qué? Para que esté totalmente operacional en cualquier momento, ¿no? Y entonces uno va y prueba, y van y prueban, y van y prueban para que siempre estén funcionales y verificar la seguridad de todo el equipo electromecánico. Para que en cualquier momento que uno necesite utilizar el desagüe de fondo, pues pueda ser puesto en operación durante una avenida, ¿no? Bueno, otra cosa es el diseño de la capacidad. ¿Cómo defino la capacidad de ese desagüe de fondo? Bueno, pues va a depender, uno, de la capacidad del embalse y otro del caudal medio que circule por el río. Esto es lo que propone Spanco, lo que ellos utilizan para su diseño ahí en España, de presas. Y entonces ellos dicen que si la presa es menor de 1 hectómetro cúbico, pues debe ser diseñado un desagüe de fondo que permitiera el desalojo o el vaciado de la presa en 1 semana o 2 semanas. Si yo tengo una presa de hasta que sea mayor de 1 hectómetro cúbico y hasta 100 hectómetros cúbicos, tengo que diseñar un desagüe de fondo que permitiera el desalojo o el vaciado de la presa de 1 a 2 meses. Y ya para embalses muy grandes, que el desalojo, que esa desagüe de fondo permitiera el desalojo de hasta 6 meses, ¿no? Esos son los criterios que propone Spancol para hacer el diseño del desagüe de fondo. Ya con eso tú puedes determinar las dimensiones. Generalmente no es uno, son dos. Siempre se construyen en par. Nunca se construye un solo desagüe de fondo. ¿Por qué? Por seguridad, ¿no? Por la seguridad. Tiene una rejilla de protección, una rejilla de aluminio, que proteja que en ningún momento pueda quedar obturado el desagüe de fondo, ¿no? No puede quedar obturado. Por eso el sedimento de mayor tamaño no se permite el paso, para que no pueda quedar atorado ahí, ¿no? Por eso es importante esa rejilla, y pues está aguas arriba de la compuerta, ¿no? Y pues otros aspectos importantes es que se debe tomar en cuenta la capacidad media del río para poder realizar un control efectivo del embalse. Es decir, que al menos debe tener la capacidad de sacar lo que en promedio entra al embalse. Eso debe tener de capacidad la descarga de fondo, ¿no? Al menos tiene que tener esa capacidad. Y pues, si uno tiene un desagüe de fondo, actualmente todas las presas tienen, pues le da una mucho mayor seguridad a la presa. Permite mantener un equilibrio en el embalse, y que este embalse no pueda tener una cierta estabilidad, pueda tener una cierta estabilidad, y sobre todo es muy importante en las presas de materiales sueltos. En las presas de materiales sueltos es muy importante, y además, cuando tenemos un vertedor, que el vertedor principal es un vertedor de superficie, pues en realidad el desagüe de fondo se convierte como en un vertedor de emergencia, ¿no? Se convierte en un vertedor de emergencia. Y es un elemento importante de las presas. Y creo que aquí terminaría la presentación. Ya tiene la presentación ahí en la plataforma para que ustedes la revisen y pues le puedan dar una leída más con calma a los elementos. No tiene mucho caso diseñarlo, porque en realidad es lo que ya vieron en hidráulica. Lo que ya vieron en hidráulica lo pueden diseñar sin ningún problema, con lo que vieron para diseñar una alcantarilla, o como diseñamos un túnel, pues igual, ¿no? Lo podemos diseñar con eso. Nada más que tenemos que tomar en cuenta cómo quedó tu diseño final de la presa, de qué volumen estamos hablando de almacenamiento de la presa, y de cuánto es el caudal que está circulando en el río, ¿no? Con esos factores ya uno puede hacer el diseño sin problema del desagüe de fondo. Pero pues se diseña como si fuera una obra que está funcionando a presión, y ya tú haces curvas. Lo importante eso es muy importante, construir una curva del funcionamiento del orificio.
cómo va a trabajar a diferentes cargas y qué caudales va a estar pudiendo sacar, ¿no? Eso es importante tener esa curva para estar conociendo el funcionamiento del desagüe de fondo. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta de esta obra. Yo, ¿Sí? por ejemplo, usted decía que si la presa quedaba vacía afectaba su estabilidad. Y por Ajá, ejemplo, en mi proyecto, como es una zona árida y hay muy poca lluvia, sí, el, en los 5 funcionamientos ronda entre 40 y 44 meses vacía. ya. Como ahí, si es necesaria una presa en esa zona, ¿qué se podría hacer o no se pondría o cómo? Por ejemplo, si la presa tiene esa problemática de los déficits, que presente tantos tiempos en que queda vacía, no es necesario descartar el diseño de la presa, sino lo que se necesita ver es cómo hacer la gestión del funcionamiento de la presa, ver cómo se van a gestionar los volúmenes en la presa. Eh, Disminuir las demandas, decir que no se puede abastecer con ese necesito con esa presa, bajar las demandas y entonces en función de las demandas ver cómo se están funcionando las precipitaciones, qué precipitaciones en realidad tengo. Y otro, si el cauce es un cauce efímero, casi lo más seguro es que en el sitio donde estés trabajando sea un cauce efímero, que no sea un cauce perenne, es decir, que no tenga agua corrida durante todo el año. Y eso genera que muchas veces las presas pues queden en estados vacíos. Entonces lo que se tendría que verificar es verificar el estado de la corriente, si la corriente es perenne, intermitente o efímera, es decir, si lleva agua durante todo el año, si lleva agua solamente durante la época de lluvias, o lleva agua solamente después de las tormentas. Si es un cauce efímero, eh, tiene posibilidades de todavía que se quede la presa, pero sería muy pocas, ¿no? Serían muy, muy pocas. Casi todos los cauces efímeros es difícil que se quede un proyecto de una presa. Un cauce intermitente sí, porque tienes escurrimiento donde toda la época de lluvias, y un escurrimiento perenne, pues lo más general es que sí quede la presa, ¿no? ¿Qué pasa en zonas áridas? Pues que mucha agua, al mantenerse tanto tiempo seco el suelo, tiene mucha capacidad de infiltración. Entonces, si no es viable el proyecto de la presa, otra cosa que puede ser viable al recibir tanta carga del acuífero es utilizar pozos o baterías de pozos para hacer los riegos y no necesariamente utilizar agua superficial y que entonces cambiar la fuente, que la fuente no sea un embalse, sino que la fuente sea un sistema de batería de pozos. Ya sería una solución ver eso, ¿no? O otro es bajar los niveles de la presa eh, de acuerdo a los volúmenes que en realidad se pueden generar en la presa y bajar el área que puede regar la presa. Porque si no, sí se tienen problemas de estabilidad de la presa, ¿no? Se tendrían problemas de estabilidad. Pero se pueden buscar varias soluciones a partir de la propuesta ejecutiva y las condiciones que tenga el sitio, pero se pueden generar bastantes soluciones. Ah, ok, gracias, profe. No sé si alguien más tenga otra duda o algún comentario de las obras de desagüe de fondo. Pues si no tienen más dudas, jóvenes, pues aquí lo vamos a dejar para que puedan continuar con sus